Hola familia, quiero decirles que cumplir años no está reñido con verte hermosa y lucir espectacular. Como tampoco es excusa para abandonarse con el pretexto de que ya no se tiene ni la edad ni razón que las motive para hacerlo. Eso comentan muchas mujeres. Quiero decirles que cumplir año es sinónimo de madurez, de saber lo que se quiere y tener más confianza en uno misma. Y como la edad nos hace sentir más seguras y relajadas, también queremos aparentar menos edad de la que realmente tenemos. Es por esa razón que hoy les traigo una modelo que tenía años con el mismo look y llegó al negocio y me dijo: Betty, quiero cambiar, pero que verdaderamente se note. Quiero un corte y color que ni yo misma me reconozca. Créanme que me encantó escuchar eso y sobre todo lo que me dijo, que el cabello crece y no quiere perderse la oportunidad de ver cómo luce con un corte muy pequeñito. Al verla tan decidida le pregunté: ¿te puedo grabar? Y me dijo: claro que sí. Así que les invito a ver el sorprendente diseño de imagen de Zobeida. Sé que se impactarán porque el look que le realizaré es de esos que quitan años de encima y que son muy favorables. Les muestro la foto del corte que quiere Zobeida. Es un corte muy bonito que la va a lucir muy joven y completamente diferente. Para realizarlo y aprovechar el largo del cabello de Zobeida, voy a sujetarlo con una coleta, de esta forma en que lo estoy haciendo, y voy a cortar por encima de la liga. Este cabello Zobeida va a decidir qué hacer con él. Voy a iniciar con el corte realizando mis secciones. Voy a realizar una sección de mitad de oreja hacia nuca. Voy a sujetar perfectamente el cabello. Vuelvo a tomar todo el cabello de mi sección, lo sujeto, lo llevo al centro y lo corto a 90 grados. Me voy a los laterales y los jalo hacia el centro y corto las puntas que sobran. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lado. Vuelvo a revisar el corte de que no me sobren puntas. Peino perfectamente bien y corto a 0 grados. Peino perfectamente bien y corto a 0 grados las puntas, jalando ligeramente hacia el centro. Vuelvo a realizar mi segunda sección como de 2 centímetros. Querida familia, me quiero disculpar con ustedes porque se me dañaron unos archivos de este corte. Ya la segunda sección que estoy realizando, es más, a partir de ahí todo el cabello lo elevé a 135 grados, pero se dañaron esos archivos y no hubo forma de recuperarlos. Quiero que observen cómo corto la parte de enfrente y cómo lo uno para que así sigan el corte. En este momento me estoy pasando al lateral y corto abajito de la oreja a 0 grados de manera recta. Es importante que se fijen cómo voy a cortar los laterales porque van unidos con mitad de la nuca a coronilla. Observen cómo jalo el cabello de la parte de atrás y lo elevo a 135 grados. De esta manera se cortó el cabello de coronilla a mitad de oreja de la parte de atrás. Vuelvo a tomar mi sección, elevo a 135 grados, busco mi guía y corto las puntas. Vuelvo a tomar toda la sección y reviso que no sobren puntas. Peino hacia atrás y veo cómo se acomoda el cabello.
tomo la sección completa, la jalo hacia el frente y la corto de manera inclinada. La vuelvo a peinar hacia atrás. Bajo mi siguiente sección y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, tomando cabellos de la parte de atrás, elevando a 135 grados y cortando lo que sobra. Hago el mismo procedimiento con la siguiente sección. Y si observan, jalo ligeramente hacia atrás. Para finalizar, tomo la sección del frente y observen cómo muevo mis manos y elevo a 135 grados. Esto lo hago para que el fleco me quede ligeramente más largo. En el siguiente lateral realizo el mismo procedimiento. Tomo secciones delgadas, elevo a 135 grados, busco mi guía y corto las puntas. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Bajo mi siguiente sección, elevamos a 135 grados y cortamos lo que sobra. Una vez cortado a 135 grados, es importante tomar todo el cabello, jalarlo hacia el centro de la cara y cortar las puntas que sobran de manera inclinada. Para realizar el fleco quiero que observen que hice una línea sesgada. Ella se peina hacia un lado y voy a unir el fleco con el anterior de manera inclinada. Voy buscando mi guía y lo voy cortando. Este fleco largo le va a dar un toque más jovial a Zobeida. Una vez cortado, saco pequeñas secciones, elevo igual a 135 grados y cortamos las puntas que sobran. Este corte está hecho casi todo a 135 grados. La única parte que está a 90 grados es la nuca media baja. Vean cómo estoy jalándolo todo hacia el frente y buscando unirlo y cortando todas las puntas que sobran. Así Zobeida va a poderse peinar al lado que ella quiera y no van a salir esas puntas que en ocasiones no se pueden controlar. Vuelvo a revisar, levanto a 135 grados todo el cabello y si hay puntas que hay que cortar, las cortamos. Si observan, estoy tomando cabellos también de la parte de atrás y jalándolos hacia el frente para unir el corte y cortar esas puntas que sobran. Este corte debe de quedar parejo independientemente de la elevación que hagan, porque si observan en este momento yo estoy cortando a 90 grados. Ahora vamos a desvanecer las puntas para que este corte tenga más suavidad y mayor movimiento. Ustedes cuando vean a Zobeida al final seguramente se van a sorprender porque quedó esta señora hermosa. El siguiente lateral vuelvo a revisar jalando el cabello de atrás hacia adelante, revisando que no nos sobren puntas. Desvanecemos de medios a puntas, igual que el lateral anterior.
En la nuca también realizamos este procedimiento para suavizarla. Vean la cara de felicidad de Zobeida, está feliz. Hemos terminado con el corte, ahora es momento de pasarnos a la coloración. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video? Es muy fácil, solo suscríbete en mi canal y toca la campana para que actives las notificaciones y así no te pierdas ningún video porque están hechos para ti. Una vez aplicado suero hidratante, hay que secar el cabello perfectamente bien. A Zobeida le voy a realizar muchas mechas. Ella tiene, ya se podría decir, un 70% de canas y quiere quedar rubia para que sus canas se disimulen más. Quiero que vean, miren el porcentaje de cana. Esta coloración que le voy a realizar es muy bonita para todas ustedes que tienen ya este porcentaje de canas y que quieren descansar de los tintes. Yo se las recomiendo porque queda muy bonita. En Zobeida utilizamos 3 tapas de polvo de colorante más oxidante en crema de 30 volúmenes. Le agregamos la ampolleta terapia intensiva para cabellos quebradizos para que este cabello no se dañe durante el proceso químico. Voy a realizar mechas en todo el cabello, muchas mechas en zigzag, para dejarle una coloración bien clara y que el tono oscuro se aclare, pero de una manera muy bonita. Cuando hay mucha cana, yo les recomiendo que inicien la decoloración por la parte de enfrente, porque les va a dar mayor aclaración. Recuerden que la cana por naturaleza es rebelde y entre más tiempo le demos de aclaración, vamos a conseguir colores más bonitos. Hago el mismo procedimiento en toda la cabeza. Si observan, estoy realizando bastante mecha. Una vez terminada la aplicación del decolorante, quiero que observen que las mechas ya casi están claras, todavía tienen un reflejo dorado, pero busco en Zobeida dejarlas muy claras para que sus canas se pierdan completamente con la mecha. Si ustedes realizan este tipo de trabajo, recuerden que es muy importante que los estén revisando constantemente. O si tú eres de las que vas al salón a que te realicen estos procedimientos, recuerden que es importante que se los estén revisando constantemente para que no se les dañe el cabello. Una vez terminado de revisar, vamos a darle un tiempo de pose de 15 a 20 minutos. Vamos a pasar al lavabo. Recuerden que aquí no aplicamos tinte en el resto del cabello, solo decoloramos mechas. Vamos a dar champú con el baño astringente de limpieza profunda para eliminar todos los residuos de decolorante. El matiz. Voy a utilizar, como es cabello corto, 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más mitad de tinte de 10 natural y 3 centímetros de el intensificador 0.12. Vamos a aplicar de manera global. Voy a aplicarlo de manera global y voy a dar un tiempo de pose de 10 minutos. Pasado el tiempo de pose, voy a retirar el matiz con baño rubios. Este champú me va a ayudar a eliminar reflejos amarillos. Se los recomiendo ampliamente para las personas que les encanta traer los rubios libres de reflejos amarillos y cobres.
Para finalizar vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso para devolverle el brillo al cabello de Zobeida. Ya estamos en el tocador y es momento de moldear este cabello. Vamos a aplicar Sculpting líquido, que es ideal para estos cabellos cortos que buscan generar volumen y dar ese toque hermoso al peinado. Y lo vamos a complementar con un buen maquillaje. Si tú también quieres restarte años y sentirte más joven, te comento que el peinado y el color juegan un papel muy importante. Es vital mantener un cabello muy bien cuidado y que brille y que esté sano y fuerte. Además, te vuelvo a repetir que es mejor utilizar tonalidades claras que oscuras, ya que estas últimas marcan mucho más las facciones y por lo tanto la edad. Tú también puedes lucir joven y hermosa como Zobeida si te lo propones y sin necesidad de bisturí. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que son muy importantes sus comentarios para mí. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.